Préstamos pretorios. En el edicto pretorio, bajo el título de rebus creditis, que significa negocios de la cosa confiada o negocios crediticios, estaba la actium certi. Como ya sabemos, esta era una acción civil que servía para reclamar el pago de un crédito. Después de la actium certi estaban tres acciones similares a la condictio, llamadas acciones in factum. Eran tres negocios que no estaban fundados en el derecho civil, sino en el derecho pretorio. Estos convenios no eran causa de un crédito, aunque se les llamaba negocios crediticios, pues, en general, concedían regresar la cosa dejada a otro cuando la retención se ha prolongado excesivamente y ha perdido su causa. Esas tres acciones eran la actium de pecunia constituta, que se refería al negocio llamado constitutum o préstamo de plazo, la actio commodati, relativa al comodatum o préstamo de uso, y la actium pigneraticia, concerniente al pignos o préstamo de garantía. A la acción de constitutum o préstamo de plazo hay que añadir una actium recepticia, relativa a la receptum argentari o préstamo de solvencia, que venía en el edicto de ingresos. Los préstamos pretorios estaban integrados por constitutum debiti o constitución de la deuda, receptum argentari o aceptación del banquero, comodatum o comodato y pignos o prenda. La constitutum debiti o constitución de la deuda es un acto no formal donde un deudor o un tercero, con la aprobación del acreedor, fija un plazo o un nuevo plazo, si la deuda ya tenía uno, del pago de dinero o de una cantidad de cosas fungibles, ya exigibles por el derecho civil o pretorio, e incluso de las obligaciones naturales. El límite del constitutum eran los adeudos sancionados por la condictio. La aceptación del plazo implica una renuncia temporal de la acción. Entonces, el constitutum puede ser un pactum, aunque los pactos nunca agravan la situación del deudor, y el constitutum agrava la concesión de una nueva acción en su contra. La actium de pecunia constituta, acción de cantidad constituida. Constitutum debiti propi. Cuando fija el plazo el deudor mismo, si la deuda no tenía plazo, se exige al vencerse el plazo fijado en el constitutum, y si ya tenía un plazo, el constitutum viene a formalizar una prórroga. Si el deudor no cumple con su obligación, se da en su contra la actium de pecunia constituta. Constitutum debiti alieni, constituto de la deuda ajena. Cuando el plazo o prórroga lo fija un tercero. En este supuesto se da una garantía personal. Si el deudor original no paga, se puede demandar al tercero que ha fijado el plazo, con la actium de pecunia constituta. En este caso, la acción pretoria es anual y se extingue con la muerte del fiador. Cuando se ejerce la actium de pecunia constituta, no solo se reclama el importe de la deuda, también prejuicios e intereses ex mora debitoris o mora del deudor. Esta acción pretoria protege al acreedor ante la posible extinción de la obligación por la muerte del deudor en caso de la constitutum debiti propi. La constitutum debiti es una operación de crédito consistente en una prórroga de deuda con la garantía hacia el acreedor, cuando el prominente es un tercero que se obliga a satisfacer el adeudo, ya que se extinguió la mora concedida. La operación se funda en la buena fe. Si el acreedor renueva su confianza en el deudor y éste de nuevo lo traiciona, el tercero o deudor, el litigante, se expone a pagar. Su duración se limitaba a 1 año. La deuda primero se reclamaría por la actium certi y posteriormente el constitutum. Se aplicaba a todas las deudas de objeto fungible, no requería ninguna formalidad y se otorgaba a los ausentes por escrito o por anuncio.
La deuda debe de ser pagada por un objeto igual o similar, nunca con un objeto de un valor superior. Bajo Justiniano, el Constituto Debiti Propi es un pacto de concesión de plazo para cualquier tipo de deuda, mientras que el Constitutum Debiti Alieni es una garantía personal o fianza. Receptum argentari, garantía del banquero. Se da cuando un argentarius, o sea un banquero, asume la deuda de un tercero. Frecuentemente, este es su cliente. Se puede hablar de un préstamo de solvencia, pues el acreedor se fía de la solvencia del banquero. Se trata de una garantía personal, una intercesio. El negocio se realiza sin formalidad, por lo que al no haber estipulación, tampoco hay novación. El pretor concede al acreedor una actio recepticia contra el banquero que no ha cumplido. La acción es abstracta. El actor solo tiene que probar la celebración del receptum, no la existencia de la deuda. Cuando el banquero ha pagado, puede pedir el reembolso al deudor mediante la actio mandati contraria. Claro, si éste recibió instrucciones del deudor para realizar el negocio, o bien con la actio negotiorum gestorum, si la actuación del banquero fue espontánea. Justiniano desaparece la actio receptia e incorpora el receptum argentari al régimen del Constitutum Debiti Alieni. Comodato comodatum es un préstamo de uso por el cual una persona llamada comodante entrega gratuitamente un bien no consumible a otra llamada comodatario, con la obligación para el comodatario de regresarla después de haberla usado. Es decir, el comodatario no gozará de los interdictos posesorios, no podrá usucapir, porque no tiene possessio civilis. Si el comodante es propietario del bien, tiene propiedad y posesión de la cosa. No se requiere que el comodante sea propietario de la cosa que presta, por lo que no es ilícito comodar cosas ajenas. Incluso es válido el comodato que hace un ladrón. Como lo dijimos anteriormente, el comodato es gratuito, no es lucrativo. El objeto del comodato son los bienes no consumibles. ¿Pero qué entendemos por bienes no consumibles? Estos son los que pueden sufrir deterioro, pero se pueden seguir utilizando. Ejemplo, una casa, un auto o prendas de vestir. Responsabilidad del comodatario. Cuidar y custodiar el bien. Responder si el bien es robado. Si el comodatario destruye la cosa, el propietario puede ejercitar contra él la actio legis aquiliae o también la actio comodati. Ojo, no puede ejercer las dos actio, solo una, ya sea la actio legis aquiliae o la actio comodati. Solo en casos de vis maior, fuerza mayor, el comodatario quedará exento de responsabilidad. Ejemplos de vis maior: naufragios, derrumbamientos e inundaciones. También existe la responsabilidad eventual del comodatario por causas de vis maior. Ejemplos: cuando la cosa fue entregada con previa estimación, cuando se encuentra en mora, es decir, cuando el plazo se ha vencido y no ha regresado la cosa. Obligaciones del comodatario: usar el bien con los límites fijados por el comodante. De lo contrario, estaría cometiendo furtum usus. Si no lo hace, el comodante puede demandar con la actio furti o con la actio comodati. Como lo dijimos anteriormente, no puede ejercer las dos actio, solo una, ya sea la actio furti o la actio comodati. Devolver la cosa en el plazo convenido. El comodatario pagará los gastos por la manutención de la cosa. Ejemplo, la alimentación del animal o esclavo comodado. Obligaciones del comodante. Deberá sufragar los gastos extraordinarios hechos para la conservación de la cosa. Esto será siempre que los gastos sean mayores. Ejemplos: las curaciones del animal o esclavo, gastos de búsqueda y detención de un animal o esclavo por quererse fugar. Deberá responder por culpa y dolo. Ejemplo: cuando el comodante presta unas vasijas rotas y el vino se derramó. Cuando el comodante presta pesas, o sea básculas, y el comodatario sufre el descrédito por parecer un comerciante deshonesto. Remedios o actio procesales que proceden en el comodato. Actio comodati la tiene el comodante para exigir la devolución de la cosa. Actio negotiorum gestorum la tiene el comodatario para reclamar los gastos extraordinarios, siempre que estos sean mayores. Actio comodati contraria, también conocida como
iudicium contrarium, la tiene el comodatario para reclamar gastos o perjuicios. Actio de dolo, la tiene el comodatario para reclamar los perjuicios que intencionalmente le cause el comodante. Exceptio doli, la tiene el comodatario para la reclamación anticipada o intempestiva de la cosa por parte del comodante.